El calentamiento global nos puede conducir a una nueva era glacial. El calentamiento global se ha originado por la alta industrialización y desastres naturales. Durante mucho tiempo, durante siglos, el promedio de la temperatura puede ser 1 grado centígrado. En las últimas décadas, el promedio anual de temperatura se incrementó 1.6 grados. Aparentemente, 1.6 grados no nos afecta siempre y cuando no ocurra lo que actualmente está ocurriendo, ya que los polos y glaciares se han estado derritiendo. Lo que no nos hemos preguntado, generalmente todos, es qué ocurrirá cuando todo el hielo de los polos y de los glaciares se haya acabado. Es cuando ocurrirán fenómenos apocalípticos. Eso es lo que puede ocurrir. Con el deshielo de los polos y glaciares pueden ocurrir 3 escenarios apocalípticos. Primero, la Tierra se convierte en algo parecido a Marte. Segundo, la Tierra se convierte en algo parecido a Venus. Y tercero, se presenta una nueva era glacial. De los 3 escenarios, el más probable es el tercero, que el calentamiento global origine una nueva era glacial. Para entender estos escenarios, vamos a hacer un repaso de unos conceptos básicos de la física elemental. Veamos algunos conceptos básicos de física elemental concernientes a los cambios físicos de la materia y el calor. La materia, cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, es la evaporación. Cuando pasa del estado físico de líquido a sólido, es la fusión. Cuando la materia pasa de vapor al estado líquido, es condensación. Y cuando la materia pasa del estado líquido al estado sólido, es solidificación. En cuanto al calor, el calor puede ser latente o puede ser calor sensible. El calor latente es la energía que se requiere para que se produzca un cambio de estado físico, que puede ser de sólido a líquido o de líquido gaseoso. En el proceso de fusión o de vaporización no aumenta la temperatura. La energía empleada fue para el cambio de estado físico. Cuando se retira la energía calorífica, el proceso es inverso. El calor sensible es la energía calorífica que se emplea para el incremento de temperatura en la materia. Si se extrae calor, entonces el proceso es inverso, por lo tanto la temperatura disminuye. Para el caso del agua, cuando aplicamos calor al hielo, este se derrite sin que su temperatura aumente. Esto es calor latente, de fusión. Ya que el agua está en estado líquido, si continuamos aplicándole calor, el agua empieza a incrementar su temperatura para pasar de 0 a 100 grados centígrados. Esto es calor sensible. A partir de los 100 grados, si seguimos aplicando calor, el agua empieza a evaporarse sin que la temperatura se incremente. Este sería calor latente de evaporación. Para entender esos conceptos de calor latente y calor sensible, pensemos en un experimento. En un recipiente colocamos cierta cantidad de hielo, que puede ser
un recipiente de menos de 100 litros, aunque para efectos de entender mejor este experimento convendría que el recipiente fuera de 200 litros. Si en ese recipiente colocamos, por ejemplo, unos 100 kilogramos de hielo y le empezamos a aplicar calor a este hielo, vamos a observar que el hielo empieza a derretirse. Mientras el hielo se derrite, la temperatura se mantiene constante, muy cerca de 0 grados centígrados. Este es calor latente de fusión. Ya que el hielo se haya derretido, entonces la temperatura va a empezar a aumentar de 0 grados a 5, 10, 20 grados y va a seguir aumentando hasta los 100 grados. Esto es el denominado calor sensible, ya que el agua se haya llegado a los 100 grados, después viene el proceso de evaporación. Este proceso de evaporación viene siendo calor sensible, calor latente de evaporación, ya que toda el agua se evapora. Si tuviéramos confinado el vapor, entonces empezaría a incrementarse la temperatura por arriba de 100 grados. Ese sería calor sensible. Eso es lo que pasa cuando el hielo se empieza a derretir. Esto es lo que sucede para el caso del deshielo de los polos y glaciares. En estos momentos, cuando todavía tenemos agua en los polos y glaciares, el calor latente está originando que el hielo se esté derritiendo. Aproximadamente la temperatura cercana al hielo es 0 grados. Pero una vez que todo el hielo se haya derretido, ¿qué va a pasar? Que pasamos de calor latente a calor sensible. Es cuando la temperatura se va a disparar. El agua en los océanos ya no va a ser 0 grados, el promedio, va a irse incrementando. Y dependiendo de qué tanto se incremente, son los escenarios apocalípticos que se van a presentar, ya sea que la Tierra se parezca a Marte, la Tierra se parezca a Venus o una nueva era glacial. Veamos eso a continuación. El promedio anual de la temperatura mundial durante siglos ha sido 0 grados centígrados. Durante las últimas décadas, la temperatura mundial se incrementó 1.6 grados. Este calentamiento está originando el deshielo de los polos y glaciares. ¿Qué ocurrirá cuando todo el hielo de los polos y glaciares se derrita? Pasaremos de calor latente a calor sensible. Es cuando la temperatura de los océanos va a incrementarse, pasando de un promedio de 0 grados hasta seguir aumentando a 3, 4, 6, 10 grados, hasta llegar posiblemente a 100 grados. Cuando llegue a 100 grados, la temperatura, empezará un proceso de evaporación. Es un proceso en donde pasamos a calor latente de evaporación. Después, si toda el agua se evaporara,
pasaríamos a calor sensible. Significa que la temperatura empezaría a aumentar a más de 100 grados, a 200, 300, 400 grados. Ya en estos momentos, ya cuando el agua de los mares hirvió, desafortunadamente todas las especies animales y vegetales ya habrán muerto, incluyéndonos a nosotros como especie animal. Esto es el escenario apocalíptico en donde la Tierra se convierte en algo parecido a Marte, porque el agua, al subir a una temperatura de varios cientos de grados, ocuparía mucho espacio en la Tierra y posiblemente, al estar muy alejada de la Tierra, el agua convertida en vapor, la fuerza de atracción disminuye y el agua posiblemente la empecemos a perder. ¿Dónde se iría? Seguramente a alguno de los planetas vecinos. Entonces, si perdemos el agua, la Tierra se quedaría sin agua. Y es en donde la Tierra se parecería a Marte. Este escenario apocalíptico es poco probable, pero lo ponemos aquí porque lo tenemos que considerar. Entonces, este es cuando perdemos el agua y entonces, al quedarnos sin agua, la Tierra se parecería a Marte. Veamos a continuación otro escenario apocalíptico. Si con el calentamiento global se derrite el hielo de los polos y glaciares, la temperatura se va a incrementar de 0 grados hasta 100 grados. Sería el calor sensible. Pero después de los 100 grados, si se sigue incrementando, si sigue aplicando calor, el agua se empezaría a evaporar. Ya que todo el agua se evapore, entonces pasamos a calor sensible. Y es cuando la temperatura podría subir varios cientos de grados. Si el agua, después de estar evaporada y de estar bajo la atracción de la gravedad, pero no la perdemos, el agua, entonces la Tierra se convertiría en algo parecido a Venus, donde la temperatura de Venus es de varios cientos de grados centígrados. Entonces tendríamos nosotros una atmósfera de agua de varios cientos de grados. Y por lo tanto, la Tierra se parecería a Venus. Ese es otro escenario apocalíptico que se presenta con el calentamiento global. Este segundo escenario apocalíptico es poco probable. Veamos el tercer escenario apocalíptico. Un tercer escenario apocalíptico es que el calentamiento global nos lleve a una nueva era glacial.
Este calentamiento global derretiría los hielos de polos y glaciares. Cuando eso ocurra, entonces, ya sin hielo en los polos y glaciares, empezaría a incrementarse la temperatura de los mares y océanos, que puede pasar a 40, 50, 60 grados o más, sin llegar a los 100 grados. Esto crearía grandes formaciones nubosas que bloquearían la llegada de la luz del sol a la superficie terrestre. Este bloqueo de las formaciones nubosas ocasionará un gradual enfriamiento del planeta. Este enfriamiento originará intensas lluvias y nevadas. Al quedar el mundo gran parte cubierto de nieve, originará que la luz del sol se refleje ante el color blanco de la nieve. Eso hará que permanentemente la nieve quede por años o milenios. Esta nueva era glacial duraría milenios, como se ha ocurrido anteriormente. No sería una era glacial de meses o años, sino puede durar milenios. Entonces, este es el nuevo escenario apocalíptico que puede ocurrir, que el calentamiento global nos conduzca a una nueva era glacial. Antes del inicio de la era glacial, se van a formar tornados más frecuentes, hasta en lugares que antes no se presentaban. Algunos de estos tornados serán categoría F6. De igual manera, se formarán más huracanes, algunos de categoría 6 en la escala Saffir-Simpson. Estos serán unos fenómenos que desafortunadamente van a ocurrir antes de la nueva era glacial. Dentro de este desastre apocalíptico de una nueva era glacial, se nos presenta una oportunidad de sobrevivir, ya que es muy probable que una franja intertropical no estaría cubierta de nieve. Esta sería la zona habitable en esta era glacial. De nosotros depende si en sana convivencia y habitando fraternalmente la franja, que sobrevivamos la mayoría o una mínima parte de la población mundial. Lamentablemente, aún con la existencia de esta franja intertropical donde pudiéramos habitar, desaparecería la mayor parte de las especies animales y vegetales. Estos escenarios apocalípticos se pueden evitar, depende de lo que hagamos
y de lo que dejemos de hacer. Lo podemos lograr con una serie de acciones y acertadas decisiones. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que ocurra este escenario apocalíptico de la nueva era glacial? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de llegar al punto de inflexión, al punto de no retorno de la llegada de la nueva era glacial? Si supiéramos cuánto tiempo nos queda, podríamos implementar acciones para que no ocurra este desastre apocalíptico. Pero si ya pasamos el punto de inflexión, el punto de no retorno, pues no podríamos evitarlo. ¿Cuánto tiempo nos queda? La respuesta la podríamos obtener si pusiéramos a trabajar las enormes supercomputadoras que hay en algunos países del mundo. Podríamos simular lo que está ocurriendo en el mundo y nos podría dar de manera muy aproximada el año en que está el punto de no retorno, el punto de inflexión en el que después de esa fecha ya no podemos hacer nada. Quizá esto ya lo tengan como respuesta a esta pregunta en algunos países que ya hicieron estas simulaciones de supercomputadoras. Pero si no lo han hecho, la pregunta es ¿cuánto tiempo nos queda? Haciendo una proyección respecto a lo que nos informan de cómo ha ido cambiando la temperatura de los mares y océanos y otros informes que nos han dado respecto a lo que ocurre en el mundo en cuanto a cuestiones climáticas, parece ser que nos quedan aproximadamente unos 10 años. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Entonces, esa es la estimación que podemos hacer en cuanto a la información parcial que tenemos de los acontecimientos climáticos. Nos quedan aproximadamente 10 años antes del punto de inflexión, del punto de no retorno, en que ya después no podríamos hacer nada para revertir el cambio climático, para revertir la llegada de la nueva era glacial.